Sección africanista del Ateneo de Madrid, les damos la bienvenida al acto que nos convoca, una conferencia que ya ven ustedes ahí el título, del El Amarna, aquí vivió John Pendlebury, a cargo de Carlos Aguayo Pérez. Esta conferencia se circunscribe dentro del ciclo Exploraciones geográficas y arqueología en el periodo de entreguerras, gentleman, espías y aventureros en busca de las civilizaciones antiguas. Hemos ofrecido un ciclo variado, yo creo que interesante, magníficamente bien documentado, pero además ameno, divertido, como ya se demostró en la conferencia inaugural de ayer y como van a poder constatar ustedes en la de hoy y en la de los 2 días que nos aguardan mañana y pasado, puesto que hemos considerado oportuno circunscribir este ciclo a una semana intensiva en la que vamos a testar el interés que suscita. Desde luego, viendo el auditorio lleno, pues es una alegría para todos nosotros ver que bueno, pues o el autor, o el tema, o el ciclo, o todo ello, pues ha suscitado su interés, ¿no? Y, como digo, esta primera edición del ciclo, o esta primera singladura en colaboración con Jorge García Sánchez y las demás personas que forman parte del mismo, bueno, pues si tiene la aceptación que está teniendo, seguramente emprenderemos nuevas actividades en colaboración, pero la sección africanista tiene ya en marcha otras actividades, un ciclo paralelo a este y del que surge de alguna forma la iniciativa y la idea de este, que es el ciclo de colonialismo visual, coordinado por Miguel Ángel Puig-Samper, que bueno, pues mensualmente tenemos una convocatoria, una conferencia, y que bueno, pues como digo, es el que abrió las puertas a este formato de actividad, formato diferente, no academicista, muy visual y coparticipativo, puesto que, aunque la primera parte va a ser la exposición de nuestro conferenciante e invitado, luego podrán ustedes participar, preguntar, aportar lo que consideren, porque entendemos que esa es una de las riquezas de este ciclo, de esta actividad y de esta casa, en que pues las mesas, el estrado, no supone un handicap, una limitación o una separación entre los que estamos aquí y los que están en el patio de butacas. Por tanto, sin más dilación, agradeciéndoles su presencia y apoyo, tengo el placer de ceder la palabra a Jorge García Sánchez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, insisto, el que de alguna forma ideó este ciclo, la persona que nos lo propuso y el que va a clausurarlo el próximo jueves, para que nos haga una presentación del conferenciante invitado y un pequeño resumen de su ponencia. Adelante. Puedes coger esta vuestra. Buenas tardes. Pues muchas gracias a todos los presentes y también a la presentación que ha hecho Basilio Rodríguez de este ciclo, que además he de decir que el conferenciante que tenemos hoy es también coorganizador del mismo, ¿no? La idea es común. Ayer explicamos un poco cómo había nacido este ciclo de conferencias y bueno, pues hacer un pequeño resumen. Cuando existe una amistad y una serie de intereses comunes, pues es normal llegar a proyectos que se quieran hacer con personas afines, y cuando se encuentra la predisposición de una institución como el Ateneo y a personas tan activas y tan interesadas como Basilio Rodríguez o Miguel Ángel Puig-Samper, pues todo ello desemboca en que nos podamos encontrar hoy aquí, como ha anunciado Basilio, en una serie de conferencias que pretenden además ser bastante amenas, que provengan del ámbito científico pero ser de una alta divulgación, basadas en trabajos de investigación, en libros, y que lleguen al público y que sean muy visuales. Tanto la conferencia de ayer como la que vamos a tener hoy van a contemplar el fantástico material gráfico y audiovisual que en este caso tiene Carlos Aguayo. Creo que prácticamente todos ustedes conocen a Carlos Aguayo. Yo lo conozco desde hace bastantes años ya y
¿qué les puedo decir acerca de él? Me sorprende mucho su versatilidad, ¿no? Porque tiene una doble vertiente profesional ligada a la divulgación y, por otro lado, ligada también al mundo académico. Él proviene de la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado en Historia del Arte, pero canalizó sus intereses hacia la arqueología a través del máster de Arqueología del Mediterráneo en la Antigüedad, un máster que ofrecía nuestra Universidad Complutense, que yo creo que fue en esa época cuando nos conocimos, ya han pasado unos cuantos años, y en ese momento empezó a colaborar en una serie de proyectos universitarios de excavación, pues por ejemplo en las excavaciones de Pompeya, en la casa de la Diana Arqueizante, que dirigía el profesor José María Luzón Nogué, por cierto, a quien se le hizo un homenaje después de su jubilación en esta misma sala, hace ya unos cuantos años. Una de las típicas domus de Pompeya, en la que se ve también muy bien cómo coinciden intereses del mundo académico, pues por ejemplo, a través de un proyecto universitario, con un campo más divulgativo, como puede ser de una institución, la Real Academia de San Fernando, donde el director de la excavación continuó después trabajando. Otro de los proyectos en los que Carlos y yo hemos participado juntos es en el de pues las identidades que existían en la antigüedad, en el África romana, a través del estudio de los programas escultóricos de Cartago. También durante una serie de años coincidimos en estos proyectos. Y además de esta vertiente, que podríamos decir no más científica, porque la divulgación también es muy científica, como decía antes, pero tiene también esa capacidad de llegar al público a través, por ejemplo, de las publicaciones, ¿no? Él escribe a menudo en la revista National Geographic Historia y ha escrito algunos monográficos sobre yacimientos de la antigüedad y la de la prehistoria a través de esta revista, por ejemplo, Tingat, el yacimiento argelino, así que también esto entronca con esta sección africana, y sobre Stonehenge, ¿no? Además de distintos artículos. Actualmente Carlos trabaja en una empresa, una agencia de viajes arqueológicos, Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, y también ha sido escritor en la propia web de la agencia y en la suya, que además es muy literaria, tiene una serie de artículos muy profundos, muy pasionales sobre sus viajes, sobre sus experiencias, sobre sus profundos conocimientos del mundo antiguo, especialmente de Grecia, que se llama Postales desde, ¿no? Por si alguno de ustedes desea investigarlo algo más. A este respecto no voy a añadir mucho más, pero seguro que vamos a encontrar algunas novedades editoriales que nos va a comunicar el propio conferenciante a lo largo de su intervención. Voy a pasar a leer el resumen que el propio Carlos Aguayo envió al Ateneo en relación con la conferencia que nos ha citado hoy aquí. En La Marna, aquí vivió John Pendlebury, al comienzo de la década de los 30 del siglo pasado, sin ni siquiera haber cumplido él la treintena, a John Pendlebury, a la sazón conservador del Palacio de Minos en Knossos, Creta, se le encarga la excavación de Tel el Amarna en Egipto. A lo largo de varias campañas invernales, el pequeño equipo de la Sociedad de Exploración de Egipto, junto a un centenar de trabajadores locales, desenterrarán Akhetaton, la capital de Amenhotep IV, el célebre faraón hereje, Akenatón. Al poco de emprenderse los trabajos, todos los implicados comprendieron que el director era bastante particular y sus maneras de conducirlos, cuanto menos, heterodoxas. Así que, sin más dilación, le voy a ceder la palabra a Carlos Aguayo para que nos cuente estos elementos tan heterodoxos del personaje que nos trae esta tarde aquí. Muchas gracias. Entonces no hay que dejarlo.
Sí, por favor. Lo verán mejor probablemente. Bueno, en primer lugar, agradecer a Basilio, en nombre de la sección africanista, ¿se me oye bien? Sí. De esta importantísima institución que nos acoja esta tarde aquí, mañana con el gran Jacinto Antón, pasado con el profesor Jorge García y ayer con la catedrática Rocío de Arriba. Este ciclo es un honor verdaderamente poder impartirlo aquí en el Ateneo. Y qué duda cabe, también darle las gracias, no sé dónde se ha ido, por ahí atrás, al profesor titular de Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor García Sánchez, Jorge, para los amigos, eventualmente George, por contar conmigo para esta aventura, porque esto es una verdadera aventura. De momento utilizo el verbo contar, luego veremos que me lío malamente para esta aventura y todavía es más divertida. Y por último, y no menos importante, a todos ustedes que están aquí esta tarde atestando la sala, interesados quizá por las excavaciones. ¿Ah, sí? ¿Y se oye bien? Sí. ¿Sí? Por las excavaciones de Tell Amarna o por este personaje, ¿no?, que ya tenemos aquí en la fotografía, que fue John Pendlebury. Sin más dilación. Comienzo. Amanece en Tell Amarna. Aproximadamente las 6:15 de la mañana de comienzos, indeterminados comienzos, de noviembre del año 1930. Primer día de la excavación. El puntero funciona. Sector septentrional del yacimiento, luego se lo enseño completo, es enorme. Lo que se llama, o que se llamó, para intentar ordenar ese inmenso yacimiento que es Tell Amarna, el suburbio septentrional, el suburbio norte. Y una imagen de aquel momento. Contamos con una documentación gráfica riquísima de las excavaciones de Tell Amarna, literaria también, y a ello nos vamos a dedicar esta tarde, a ver toda esta documentación. Ya les enseño cómo son las fotografías, ¿no?, de la Sociedad para la Exploración de Egipto, que están clasificadas diabólicamente, luego hablamos de eso. Tell Amarna, campaña 1930-1931, de noviembre a febrero, la transición de estos 2 años, y luego este es el número del inventario que tienen que hacer, ¿no?, fotográfico. Aquí trabaja el mudir. El mudir es el nombre árabe para referirse al director de las excavaciones, auxiliado con 2 subalternos, que son 2 arquitectos, que son los encargados de hacer todo el levantamiento topográfico, ¿no?, de los planos de las estructuras que van exhumándose. Y un cuarto inglés, todos son ingleses en este momento, que es un epigrafista, que lógicamente es el encargado de poder leer aquellos jeroglíficos que van apareciendo, que son muchos a lo largo de las excavaciones. A las 5:30 se levantaban, llegaban a la excavación hacia las 6:30, más o menos, de la casa, que luego hablamos de ella, a la excavación 1,5 kilómetros, andando. Está prohibido el uso de ruedas en Tell Amarna en este momento. Y la excavación finaliza en torno a las 5 de la tarde, cuando se va el sol. Se trabaja literalmente de sol a sol. Tenemos al mudir, al director, a sus 2 arquitectos y al epigrafista. 100 hombres, 20 obreros especializados, que son los llamados guftis, que son obreros que habían formado los británicos para trabajo un poco más fino, y estos de alguna manera
a la tropa general, a lo que le llamaban los turies, ¿no? Los azadones, los coordinaban. Y por cada hombre que tiene un azadón, 3 niños. Todo esto a las 6:30 de la mañana levantando polvo. Esta es una fotografía fantástica de cómo se trabajó este primer día. Paralelamente, porque el equipo no solo son estos. Tenemos a los no especializados. Gente que vale para un roto y para un descosido, o tiene que valer. También británicas, en este caso, son 2 mujeres que están trabajando en la casa de la excavación. Se la enseño. ¿De verdad que se me oye bien? Sí. Es que tengo una sensación que estoy así como encorvado. Me lo voy a acercar así para estar un poco más cómodo. ¿Así? ¿Bien? ¿Así mejor? Sí. Pues ya está. En el sector norte, a 1,5 kilómetros. ¿Sí? ¿Ahí? En el sector norte, a 1,5 kilómetros de la cata, de la excavación, estaba esta casa. Fíjense, es una casa de la época, o sea, del siglo XIV, antes de la era, que bueno, levantaba muros todavía, conservaba muros de adobe de 4 metros, y dije, pues ya está, esto lo apañamos, allí donde podemos aprovechar las paredes las aprovechamos, el resto traemos unos adobes, le damos un enfoscado y ya tenemos la casa de la excavación. Están viviendo literalmente en la casa de un noble, de Tele-la-Marna. Allá ellos con sus fantasmas, que concretamente es esta, la U2511. Luego hablaremos de qué son estas numeraciones tan particulares. Si se fijan aquí en el plano, hay un pequeño saliente rectangular, es este de aquí. Una señora casa, una habitación para cada uno de los miembros de la excavación. Luego en un momento dado tienen que compartir, una para director y señora, otra para la secretaria, y los guftis, o sea, los obreros especializados, les han habilitado aquí las cuadras para que duerman. El resto de gente, los peones, por así decir, de excavación, los 100 más los 400 niños que están cargando las cestas, viven en el pueblo, allí, al lado de las ruinas. Les decía, al otro lado, paralelamente, el equipo de Tele-la-Marna, los que no están en el Tajo, que están en la casa, que también se curra un montón, tienen ingentes labores este primer día de las excavaciones, porque han llegado hace 2 días y tienen que ordenar todos los materiales que han traído desde Inglaterra, en barco, para la excavación. Todas las cámaras fotográficas, todo el material, por así decirlo, de oficina, para lo más importante, el inventario y la documentación de la excavación. Esto es una excavación seria, donde se registra todo y se registra muy bien, afanándose. Esta señorita que tengo yo aquí detrás, no sé dónde les cae a ustedes, y otra debe encargarse de todo el registro de los materiales. Primero, ordenar, por así decirlo, la casa, el registro de los materiales. Fíjense a qué nivel exhaustivo se hicieron las cosas en este momento. Tele-la-Marna, campaña 3031, número de inventario de estas piezas, 461, ojo, que aquí tienen que notar la correspondencia con el negativo, que se han hecho las fotografías de cada una de las piezas singulares. Luego hablaremos de lo que se entiende como singular, o lo que no está hecho a molde. Y luego, es muy curioso, porque cuando vuelven de la excavación a las 5 de la tarde con todos los objetos, es el momento de limpiar los objetos, de cuantificarlos, de hacer el estadillo, de los bronces meterlos en sal de la Rochelle, que es una especie de corrosivo para quitarle la concreción y las pátinas que tiene el bronce. Se cena a las 7, como buenos ingleses, se limpia la mesa, y se tiene que proceder a la diabólica sigladura de las piezas. ¿Esto qué? Por lo que hemos hecho excavación arqueológica, lo sabemos. Estas piezas, cada una de ellas tiene que tener un número de inventario. Si no lo puedes pintar, y utilizamos hoy un día un indeleble muy finito de Edding, en un lugar que no cante, que no se vea, tienes que coger una cuerdecita, una etiqueta, asignarle un número de inventario y reflejarlo en el estadillo. Esto después de cenar. El primer día de excavación, quedan 4 meses por delante. Y en un momento dado está el equipo que ha terminado virtualmente, eran todos novatos, todos. 26 años, 28, uno que alardeaba de que era el más mayor tenía 29. Alucinan con el primer día de la excavación y sale el jefe, que está chupado toda la excavación, la responsabilidad de coordinar él
que es el mudir, a los rais, a los encargados, a los capataces, con todos los obreros, con los niños, cada obrero 3 niños con los capazos. Y él, cuando vuelve, tiene que fotografiar todos los objetos, todos. Con una lona así negra, fotografía, una escala al lado, luego vemos estas fotografías, y fíjense, una habitación pequeña de adobe del siglo XIV, cerrada con una luz roja, atufándose con todos esos productos químicos, ¿no?, para revelar cómo se hacían las cosas. Llega exhausto al salón, ha currado más que nadie, se sienta y exclama: mi majestad exige cerveza. Por supuesto, este caballero, el mudir, el director de esas excavaciones, no podía ser otro que John Pendlebury. El aventurero arrojado, temerario, quizás esa traducción de Rush. Esa es la biografía canónica de este personaje, que yo no me explico cómo una editorial con vista, últimamente no tienen demasiada, no ha publicado la traducción de esta maravillosa biografía, que es la que citan todas las fuentes que se refieren a Pendlebury. Bueno, ahí están, yo lo he utilizado como fuente para documentar esta conferencia y, por supuesto, y ahí ya van entendiendo el juego de palabras con el título de la conferencia, es este maravilloso libro, que luego hablaremos de él, que es Aquí vivió Nefertiti, de Mary Chapp. No sé si alguien ha estado leyendo un poco las diapositivas, pero esa señorita que estaba ahí, la que formaba parte del equipo de la excavación como secretaria, era Mary Chapp, que consideró oportuno dejar por escrito sus vivencias en la excavación de Tell el Amarna. No voy a decir quién ha sido, pero cuando dije hace 2 meses o 3 a un amigo que voy a dar una conferencia en el Ateneo sobre las excavaciones de Tell el Amarna, ojo y plático, me dijo: ¿y qué hace una chica como tú en un sitio como ese? No tanto por estas paredes que nos albergan esta tarde, que ya son importantes y le generan a uno cierta presión, como yo soy un arqueólogo de clásicas. Tell el Amarna casi nada, aparte de que es Egipto, es Tell el Amarna, o sea, la capital del faraón hereje. Y todo esto es porque el profesor García, cuando pergeñamos este curso, a nosotros nos gustan estos personajes de los años 30, que son gentlemen, que son espías, que son aventureros, que son héroes de guerra. Fantástico. Dice: bueno, pues tú hablas de Pendlebury, yo hablo de Prorock, que es a lo que se dedica Jorge, liamos a Jacinto Antoni, que nos hable del paciente inglés. Estupendo. Y me dice: ¡ay, nos recibe el Ateneo! Y digo: estupendo. Pero, carraspeo, nos recibe la sección africanista. Y yo: ¿y de qué hablo? De Pendlebury, de la sección africanista. Porque yo, luego se lo diré, me dedico a otras guerras relacionadas con este personaje. Y digo: bueno, están las excavaciones de Amarna, 6 campañas de excavaciones en Amarna. Y de Amarna no tengo mucha idea. El personaje sí, pero de Amarna no demasiado. Y entonces, bueno, cojo el libro, digo, a ver si me inspira las palabras de Pendlebury, y no les voy a mentir diciendo que es la página que abrí, pero leyendo su obra sobre las excavaciones de Amarna me encuentro una frase que voy a citarles en literal en inglés. Luego todo lo demás será traducción. Pero quizá, y esto es Pendlebury, 1935, quizá Ajenatón, el faraón hereje, quizá tuvo un tutor minoico. Eso lo dice literalmente él. ¿Quién es minoico? Cretense. Bueno, pues a lo mejor este niño, el príncipe, que luego va a ser Ajenatón en la corte de su padre, el faraón más poderoso, Amenofis III, tuvo un maestro, un tutor minoico. Ah, ya me vale. Yo ya me siento justificado con eso. Aquí sí que tengo mi lugar. Y he traído unas fotografías súper forzadas de la cosa, pero bueno, tenemos un fresco de Amarna aquí, a la derecha, y un fresco de un yacimiento minoico como Sacrotiri, que imposible que Pendlebury viera, porque no estaba descubierto cuando él vivió. Pero bueno, como se parece, y Pendlebury plantea que es posible que un egipcio tuviera a un maestro tutor minoico, a mí me vale. Hay que tener cara también en la vida.
he ordenado mi conferencia de esta forma. Vamos a hablar un poquito del contexto, del lugar de las excavaciones, brevemente. Tell el Amarna, antes de Pendlebury, después al revés. John, yo ya es que llevo 3 años dedicándome a su vida, entonces es John para mí, antes de Tell el Amarna, y luego aquí vivió, ¿no? John Pendlebury. Se veía el puntero, ¿no? Aproximadamente equidistante entre las actuales Cairo y... Bien, esta vez sí las he traído. Y Luxor, que es aquí, más o menos, a 300 kilómetros de Luxor y del Cairo, por lo tanto de la antigua capital al norte, Memphis, y al sur, Tebas. Aproximadamente equidistante está el yacimiento que nos ocupa esta tarde, Tell el Amarna. Ese es el espacio. En arqueología, en historia, trabajamos con 2 variables, espacio y tiempo. Pues el espacio, Egipto, el Egipto medio, tenemos Tell el Amarna ahí en el medio. La antigua no se llamaba Tell el Amarna, se llamaba Ajetatón. Y el tiempo nos lo da la cronología, fíjense cómo es la cronología egipcia que he traído aquí. Esto siempre es un poco discutible, va desde el 5.º milenio antes de la era hasta el siglo VII de la nuestra. O sea, estamos hablando de 5.000 y pico años, una cosa enorme. A nosotros nos interesa para esta tarde el Imperio Nuevo, y dentro del Imperio Nuevo el gobierno de este caballero que está aquí, que son 18 años solo, Ajenatón. Este es el jardín máximo en el que no puedo osar meterme, porque el periodo de Amarna probablemente es sobre el que más se ha escrito, especulado, discutido dentro de la egiptología, y también los profanos también se ponen a discutir sobre Ajenatón, señora, Nefertiti, el hijo, que si es hijo, que si no, el ADN, Tutankamón, algo bastante complejo. A mí me interesa por lo menos encuadrarles cronológicamente la mitad del siglo XIV y en un periodo convulso, interesantísimo, porque durante un tiempo Amarna fue la capital de todo el imperio egipcio. Aquí la tenemos, fíjense, hay una especie como de, bueno, codo en el Nilo, y en esta media luna despejada, que en un momento dado el Nilo va jalonado completamente por el Egipto medio de sus flancos, unos acantilados muy altos, y de repente, fíjense, se abren creando una especie de media luna, donde se dispuso la ciudad de Amarna. Como les decía antes, es un yacimiento enorme, 12 kilómetros de longitud de lado a lado, bueno, de lado a lado no, de sur a norte o de norte a sur, y una anchura máxima de 5 kilómetros. No es una cosa que uno va como Micenas, le da una vuelta y sale, no, necesita uno moverse en transporte. Esta es más o menos la imagen que tiene, los acantilados, la parte fértil, lógicamente, se sigue cultivando, ¿no? Los márgenes del Nilo, y aquí ya se vislumbran, se atisban un poco de ruinas en la lontananza. Les decía, Amarna es una deformación de la tribu que en el siglo XVIII de nuestra era se asienta ahí. El nombre antiguo de este lugar, dado por el propio faraón Ajenatón, era Ajetatón, el lugar por el que sale el sol, el horizonte del disco solar, dícese, el horizonte del disco Atón. Saben que su herejía es un abandono de la tradición politeísta anterior, milenaria de Egipto, por una suerte de monoteísmo centrado en el disco solar, que era el dios Atón. Y allí en Amarna más lo buscaron, todo esto hay unos estudios fantásticos, porque sale por un punto muy concreto el sol, y es todo en función del sol, ¿no? Los templos son abiertos, todo para mayor gloria de Ajenatón, que hoy día sería un fanático religioso. Aparte de todo esto, el arte de Amarna, esos 18 años de reinado, pero tienes las postrimerías del hijo, una sucesión un tanto extraña, quizá un poquito antes, el arte amarniense, es algo bastante particular dentro de lo que es la plástica egipcia, que, bueno, ahora que no nos escuchan los egiptólogos, espero que no haya muchos en la sala, pues a veces el arte egipcio es un poquito sota, caballo y rey, y de repente llega el arte amarniense para
crear una iconografía absolutamente distinta, ¿eh? Nunca se había visto algo así. Fíjense qué escena, ¿eh? Con papá y la niña, mamá, Nefertiti, la niña tocándole los mofletes, la otra sentada, todos bajo el sol, latón que les da la vida con estas manos, una cosa rarísima. Esos besos en la boca, o sea, eso jamás había visto en la historia del arte egipcio, ni se va a volver a ver, y nos va a costar muchísimo verlo a partir de, digamos, la época de la nuestra, ¿no? Es algo muy curioso, que tampoco voy a detenerme ahora en ello, pero los talleres reales estaban allí en Amarna, ¿no? Pero el experimento fracasa, ¿eh? Luego hablo un poquillo de ello, ¿eh? Al final el reinado es muy breve, la sucesión de Ajenatón es muy complicada, Tutankamón también, y en un momento dado, cuando se muere el último, Tutankamón además sin descendencia, saben que en la tumba aparecieron 2 fetos, pero no tuvo descendencia, Tutankamón se acaba esta juerga, de hecho se va a Tel Amarna y se van a cincelar las inscripciones con el nombre de Ajenatón o de Nefertiti. Fíjense, ¿no? Lo que se llama la damnatio memoria, ¿no? El daño a la memoria, cómo le han tachado, le han picado la cara a Nefertiti. No queremos saber nunca nada más de todo este periodo. Volvemos otra vez al politeísmo y hasta Cleopatra. Tel Amarna nunca vuelve a ocuparse. Eso es interesantísimo arqueológicamente porque nos permite una excavación que es concreta, de un tiempo de ocupación muy limitado, 14 años, 15, pero no tiene una fase anterior ni una fase posterior. Se cubre por el viento, se abandona. Lo que sí mandaron desde Tebas, sobre todo es a obreros, a llevarse los sillares, que ya estaban escuadrados. Tira para allá, tráetelos en el barco y lo demás que se quede ahí, cubierto por la tierra. Y ciertamente es así, es una fortuna Tel Amarna en este sentido. ¿Por qué nunca ha vuelto a ser ocupado? Ahora, Napoleón, en la expedición célebre de finales del siglo XVIII, por allí, manda a los soldados, medio documentan algunas cosillas, le llaman la atención las inscripciones que hay, pero no se le presta demasiada atención. Luego van los alemanes, lo mismo, copian las inscripciones, ven algo por ahí, algo de adobe, pero teniendo Karnak un poquito más abajo, porque ¿para qué vamos a detenernos en este erial lleno de chacales? Empieza el yacimiento a ser importante a partir del año 1887, cuando una señora que va a buscar, creo que se llama Berg, que es una especie de abono que sale de la descomposición del adobe. El adobe, como saben, son estos bloques que se utilizaban de ladrillo crudo, de tierra, pero amalgamada con paja, para una especie como de ferralla orgánica. Aquí, como no llueve nunca, no hay problema para construir con adobe. Y la descomposición de la paja se utilizaba como estiércol. Total, que va una señora y se encuentra esto. Le llama la atención. Hombre, estamos ya a finales del siglo XIX. Poco avezado hay que estar para no darse cuenta de que esto puede ser algo, lo que se llamaban anticas, que entra a granel cualquier cosa antigua. Y lo mete en un saco, todas las que encuentra, las ofrece a un museo, a otro, nadie quiere, el saco se va rompiendo todas las piececitas que hay dentro, y al final alguien dice, bueno, a ver, ¿qué tienes por aquí? Se dan cuenta, ni más ni menos, de que eso es acadio. Esa es la lengua y el sistema de escritura cuneiforme que se utiliza como lengua diplomática, el inglés del siglo XIV, la lengua de Babilonia. Esto es el famoso archivo de Amarna. Las cartas, la correspondencia entre todos los reyes y reyezuelos del siglo XIV, mediados del siglo XIV, que tenemos compilada, las tablas de Amarna. Maravilloso, son cartas, 2 tipos, simplificando mucho. Unas haciendo el egipcio, pidiendo dinero al faraón, desde Hati, o sea, los hititas, cualquier principado de Siria. En tu país, el oro es igual que el polvo. O sea, hay tanto oro como motas de polvo. Y las otras cartas, que son más modernas, son las que le dicen, oye, tenemos un problema en las fronteras. O me mandas a un ejército a defender esto, o vas a perderlo todo. No me roban a mí, te están robando a ti. Esa es la naturaleza de las cartas de Amarna. A partir de que esto aparece allí, dice, oye, esto es gordo. Esta es la cancillería de un imperio. Importantísimo. Y luego siguen por allí los ingleses yendo, como Flinders Petrie, por ejemplo, que es el padre, ¿no?, de la egiptología británica, que se da cuenta que Amarna no es lo que yo les he dicho solamente, no es esta media luna. No, es que encuentra las estelas fronterizas, lo que marca el témenos, o el recinto sagrado de la ciudad, al otro lado de la orilla. O sea, es un yacimiento mucho más grande de lo que se pensaba. Otra cosa es que se utilice como tierra de cultivo la parte oriental, pero
es esa ciudad, son estos valles donde están las tumbas y llega hasta el otro lado del río. Trabajos varios. Ahora, Amarna no es conocida ni por Petrie ni por las cartas de Pere Amarna, sino porque en diciembre del año 1912, este señor de aquí, Ludwig Borchardt, un arqueólogo alemán, encuentra un taller de escultura. El taller del escultor Tutmosis, y encuentra, fíjense, este fantástico busto de Ajenatón, maravilloso. Fíjense, aquí la princesa Matilde, todos con los Solacot, o sea, esto es arqueología colonial canónica, pero sé que están esperando más bien a esta, ¿no? Está aquí dibujada en el diario, por supuesto. Fíjense cómo sale del horno, prácticamente, cómo la sostienen, con la concreción todavía. 6 de diciembre del año 1912. La hemos limpiado un poquito, las fotos de la época, y como estamos en el siglo XXI, un poco de color, ¿no? La bella ha llegado, lo que significa Nefertiti. Y le proyecto esta imagen porque le falta un ojo. El izquierdo. Al gusto, Todas las representaciones de Nefertiti tienen 2 ojos, lo que pasa es que los egipcios abusan del perfil, entonces entendemos que tienen los 2 ojos, pero aquí de momento dejo esto, que le falta el izquierdo, y esta foto me fascina, la fascinación por el poder. Nefertiti, reina absoluta de Berlín, con permiso de su vecina Merkel. Por supuesto, Egipto tiene solicitada y exigida esta pieza porque se la llevaron los alemanes de muy mala manera, Pero, de momento, ahí está. Amarna, por supuesto, también es el lugar donde nació Tutankamón. Nació Tutanhatón, pero como luego había que cambiar, pues volvimos a Mon. Tutanhatón, Tutankamón, y quizá, en los talleres reales de Amarna se elaboró el icono por antonomasia, ¿no? Que es esta parte por el todo del arte egipcio. En Amarna se sigue trabajando. Fíjense, aquí pone villas modernas, pueblos modernos, ¿no? Fíjense, es un yacimiento que está ocupado por poblaciones, que tiene un cementerio. Tú dirás a un musulmán que le quieres abrir el cementerio para sacar un muro de adobe del siglo XIV. Problemas, No conocemos la totalidad de Amarna, pero bueno, para cuando ustedes vayan, que se hagan una idea de que este es el percal que se ve allí, construcción de adobe, poca piedra, una zona de cultivo todavía explotada, y fíjense los acantilados maravillosos que se abren en determinadas torrenteras donde están las tumbas, incluso la tumba de Ajenatón. Tenemos una idea bastante clara, de sacar partes del yacimiento que están ocupadas por tierras de labor, una zona bastante amplia, que es el sector central de la ciudad, con el palacio, con los templos, con la Cancillería, que es lo que se suele visitar en la actualidad. Aquí hay una parte que está cubierta por tierras de labor, y esto hay que pensar que esto fue la capital del Imperio Egipcio, ni más ni menos, durante poquito tiempo, pero fue este lugar. Un pequeño sketch publicitario, porque con toda la envidia que me corroe, la empresa para la que trabajo, que nos dedicamos precisamente a visitar estos lugares, el pasado mes de noviembre fueron a Tel Amarna, y no me resisto, gracias Laura, a proyectar esta maravillosa imagen del templo pequeño de Atón. Fíjense el panorama en la actualidad de lo que es este lugar, al que no va nadie de visita, tienes que ir escoltado además, porque es una zona, bueno, relativamente divertida, ¿no? Entonces, bueno, que se sepa que se puede ir a Amarna, adobe bastante, pero historia toda la que quieran. Eso con respecto a Tel Amarna. Ahora, ¿quién es John Pendlebury? John Pendlebury perdió, cuando era pequeñito, 2 cosas muy importantes. Una, su madre. Y a partir de ese momento le une un epistolario, una relación muy intensa con su padre, devocional, y conservamos el epistolario completo. Por lo tanto, parte de la información de su biógrafa, ¿no? Y todo lo que se habla de Pendlebury viene de la lectura de este epistolario con el padre. Una relación muy intensa con el padre. Y también perdió un ojo. Se pueden imaginar cuál, ¿no? Aquí se ve bastante en la foto.
canta que el ojo que perdió y que llevaba un ojo de cristal era el mismo que Nefertiti, que Nefertiti es del busto, el izquierdo. Yo veo señales por todos los lugares. Fíjense, el hijo de un médico bien, médico militar, que luego trabaja en el hospital de Londres, familia más o menos adinerada, nieto de un empresario más o menos rico, pues lo mejor, para la educación, lo mejor. Por cierto, nace el Día de la Hispanidad el 12 de octubre de 1904 en Londres. Esto me he enterado recientemente que hay un color azul que es azul Cambridge. Aquí está. Por supuesto, los retratos de Pendlebury, como los de Nefertiti, de perfil. El perfil bueno, que es el derecho, porque el otro tiene un ojo como espinete, o sea, de cristal. Entonces se le nota. Yo ya no puedo ver una foto sin fijarme en el ojo izquierdo. Es que es una cosa... Pero bueno, ahí está, antes de ingresar en el college, ¿no? El Pembroke College de Cambridge. Antes, el instituto, por así decirlo, lo había cursado en Winchester, ni más ni menos. Y quien estudia en Winchester pasa a ser una especie de élite social que son los, no sé, Wickenhamistas, creo que se llaman, en inglés era de otra manera, ¿no? Pero es que es Wickenhamista y eso se dice de, Pendlebury es Wickenhamista. Cuando pasa a Cambridge, en la transición del verano, ese se va con sus padres a recorrer el mundo y visita Grecia, ese es su primer viaje, y es muy interesante la cosa porque se lleva unos libros para leer. Ya en este momento leía los clásicos, 19 años, sin traducir, griego y latín. Esa es la educación que le habían dado en el college. Y empieza a aprender de manera autodidacta los jeroglíficos, porque discrepa de determinadas traducciones, sin conocerlo. Ella discrepa, es una persona de ideas propias. Aparte de su inmensa erudición, era un atleta. Yo creo que tenía una especie como de vigorexia, porque no paraba. Estaba completamente en movimiento todo el día. Y es muy importante porque, digo, esto tiene su razón de ser para las excavaciones, batió el salto de Cambridge, el récord del salto de Cambridge de altura, en un momento dado, que era el récord nacional. Fíjese la noticia, ¿no? Aquí dice que solo tiene un ojo, que es una cosa como muy interesante, y consta que, conocerán todos la película Carros de Fuego, ¿no? Los dos protagonistas, en un momento dado, eran compañeros de clase de Pendlebury, y él les adelanta en una carrera. O sea, que era un atleta. Pero también en la universidad tenía tiempo para montar un club de literatura que se regía por un código medieval que él había creado y, sobre todo, el teatro. Le gustaba actuar. Tenía un grupo de teatro y montaba actuaciones de Shakespeare y cosas elevadas cada 2 por 3. Luego sacó los estudios con alta graduación de arqueología en Cambridge. Tanto es así que en el 28 la Escuela Británica de Atenas le dio una beca. Esto es la élite, ir consecutando la élite. Y allí le manda una carta a su padre, que a mí me encanta, que le dice: ojalá no fueran todos tan profundamente doctos. Como tenían que ser todos unos repelentes, pero por lo menos conoció a esta señora, que está aquí, Hilda White, que pues en un año ya estaban casados, y ella se acaba 13 años, ella era más mayor que él. Hay que mirarle ya el ojo siempre. Es una cosa, pero fíjense, 1,93 de altura, no un buen maromo. No me resisto a ponerle la fotografía de su luna de miel. La gente ahora se va a las islas por ahí, Cancún y cosas así, y ellos, el plan de luna de miel que tienen es recorrerse los yacimientos de Grecia, freírse de calor, por supuesto que lo que hacemos en los yacimientos. Fíjense la gala, aquí es Pendlebury en Micenas, el look de explorador, y esta foto hasta hace poco estaba en el salón de la Bella Helena, que es la mítica casa de las excavaciones de Micenas, la casa de Schliemann, que ahora lamentablemente ha sido vendida, pero estaba allí como una de las personas que pasó por allí, la foto de John en Micenas. Por supuesto, de aquellos polvos vienen los lodos, y no tardaron en tener la perspectiva parijita, porque ¿para qué vamos a tener solo un hijo, pudiendo tener 2? Pues 2 niños. Que yo me pregunto cómo hacían para gestionar a los niños en las excavaciones. Que se los llevaban. Con esto pienso yo por las noches. Aquí tenemos a Joan y al Benjamín, era David.
Bueno, y uno de los yacimientos que visitan, por supuesto, es Nossos, ¿eh? Y se van a entrevistar con este señor de aquí, que es Arthur Evans. Estos llevaban cartas de recomendación del Pembroke College, de Winchester, de la Escuela Británica, y llegaron a la Villa Ariadna, donde vivía el excavador Nossos, en 1927. Se presentan allí, soy John Pendlebury, y Evans alucina literalmente. Hay constancia de que queda absolutamente anonadado de la erudición, de la perspicacia, de la ligereza mental que tiene este chico. Y de hecho piensa en él como el conservador de Nossos. Porque el que tenían, que era Duncan Mackenzie, se le iba la mano por la noche con la bebida y empezaba ya a tener alucinaciones, y esto afectaba el curro. Entonces Evans, que era este señorito victoriano, eduardino o como sea ya en los años 20, pero una persona chapada de la antigua, dices tú, conservador de Nossos. 25 años. Es interesante porque esa noche llegan desde Heraklion andando. Pendlebury solo andaba, tenía prohibido los coches, o sea, caminaba, corría. Llegan allí, hablan con Evans, todo maravilloso, me encantas, te vas a hacer conservador. Y dice, bueno, nos quedamos aquí a pasar la noche. Y mira a la mujer, no quiero ir con la mujer, lógicamente, mujeres no. Mujeres no. Aquí en la villa, mujeres no. Tenemos una cosita por ahí fuera, pegada, pero fuera de la valla de la villa, que te podéis quedar ahí. Es lo que se llama la taberna, que hoy día, desde entonces, es la casa del conservador de Nossos. El conservador de Nossos no vive en la Villa Ariadna, vive en la taberna. ¿Por qué? Ahí es donde fue a pernoctar Pendlebury. Esta es la pinta que tenía, en 1928, más o menos, cuando dice, bueno, en Nossos puedo trabajar en primavera y en verano, que no está mal en Creta. ¿Y qué hago el resto del año? Yo, con toda mi energía, con 2 hijos, con mi mujer, que también es arqueóloga. Bueno, pues vamos a enrolarnos en las expediciones de la Sociedad para la Exploración de Egipto, que saben ustedes que es esa institución que funda Amelia Edwards, ¿no?, en 1888, y que se dedica al mecenazgo de excavaciones por todo Egipto. Y dice, bueno, es que en otoño y en invierno, este señor de aquí, que es un arqueólogo muy importante holandés, Henry Frankfurt, excava en Armard, que está al sur de Luxor, un yacimiento del Imperio Antiguo, y en Tel en Amarna. Pues ya está. Pues yo 50-50. Voy a excavar en Egipto y voy a ser el conservador de Nossos. Y de este año, no de cuando él dirigía, ya de este año, de la excavación del 28 al 29, es la famosísima fotografía maravillosa con ese pectoral que acababan de sacar. No lo sacan así, por supuesto, esto no sale así de la tierra, lo tienen que hilvanar cuenta a cuenta, pero en un momento dado dicen, mira, hazme una foto, que es la foto que tenemos de Pendlebury en las excavaciones de Amarna. Interesantísimo. Ya es el conservador de Nossos, va a empezar a dirigir en las excavaciones de Amarna, porque Henry Frankfurt dice, mira, continúa tú que lo haces muy bien. En este momento tiene 26 años, dirige 2 de los yacimientos arqueológicos más importantes, no de ese momento, de él, en la actualidad, que es Amarna y Nossos, y fruto de sus intereses por el mundo prehelénico, egeo, y por el mundo egipcio, es su primera publicación, 1930, Aegyptiaca, se llama. Es interesantísimo, aparte que infumable, porque es el estudio de todos los materiales de origen egipcio que aparecen en contextos de Grecia. ¿Para qué? Porque si yo tengo un contexto de Grecia, una casa que se descubre en la isla de Siros, que no tengo manera de fecharla, pero aparece un objeto egipcio que sé que aparece en Egipto en una época muy concreta, me sirve para establecer sincronías cronológicas y aproximadamente saber cuándo. Es complicado que aparezca un vaso con un cartucho real que te diga Amenofis III. Hombre, pues si es Amenofis III, necesariamente tiene que ser de esta época o posterior. Ese es el estudio de Pendlebury. No ha sido superado hasta el 2008. Lógicamente porque han aparecido más materiales. Y ahora, al lío.
yo soy historiador, entonces por deformación necesito fuentes. Que yo tengo que montar esta conferencia, ¿qué leo? ¿No? Entonces va de menor potabilidad a mayor. ¿Qué tenemos de Pendelbury? Su obra científica publicada. Fíjense, estos dos volúmenes. El 2 y el 3 de La ciudad de Akenatón. Uno lo firma con su mentor en egiptología, aquí lo tenéis, Henry Frankfurt y Pendelbury. Las excavaciones de Amarna, lo que aparece en cada lugar, cómo se interpretan estas ruinas, y el que firma él ya en solitario. Ahora, ¿qué es esto? Esto es esto. Esto es La ciudad de Akenatón, parte segunda, introducción, John Davison Stringfellow Pendelbury, que tiene todo un nombre así súper largo. ¿Qué es lo que se interpreta en cada lugar? Pues el gran templo, esta habitación, la otra, la de más allá, lo que aparece, pero luego son páginas de inventario, de materiales, de tipología, de correspondencia con las fichas que vienen en otro volumen, y uno no tarda mucho en intentar abrirse las venas. Quizá un poquito más potable sea, ojo, que esto es importantísimo, el informe preliminar de las excavaciones en Tell el Amarna, 1930-1931, fíjense, hasta el 36. Estas son las campañas, 6 campañas en Amarna. Había que mandar tanto a la Sociedad para la Exploración de Egipto como al Museo Egipcio del Cairo, que era el que autorizaba las excavaciones. Bueno, pues vete de vez en cuando mandándome noticias de lo que aparece, alguna foto. Por lo visto era una chapuza absoluta de lo que se hacía en todos los yacimientos en ese momento, porque lo último que tú quieres hacer como arqueólogo es tener que además mandar esta información a alguien que no lo va a leer. Entonces, Pendelbury fue un ejemplo de profesionalidad, porque lo mandaba regularmente cada 15 días. Infórmeme cada nuevografiado con fotografías. Para ir ya, de alguna manera, nadie da duros por pesetas, ir engrasando la máquina para cuando vaya dentro de 4 meses al Museo del Cairo y te diga que tenemos que hacer el reparto de las piezas, no tenerte cabreado. ¿Y de qué van estos informes? Por cierto, toda la obra de Pendelbury ha pasado ya más de 70 años, está de libre acceso, la pueden consultar ustedes, digitalizada, paradójicamente, en los archivos alemanes. ¿De qué va esto? Pues uno coge y la planta de la casa de Haitay. Este es un personaje maravilloso que luego les cuento un chisme. Y luego las fotografías. Claro, fotografías de época, de los años 30. Todas las fotografías son de Pendelbury, todas. No dejaba a nadie que tocara la cámara. Y bueno, de vez en cuando algo más mono para echar la tarde, viendo las fotografías de determinadas piezas. Fíjense en esta cabecita, que tendrá su importancia posterior. Esto es otra cosa. ¿Por qué? Porque hasta 1935, cuando se publica la guía arqueológica de Amarna para los incipientes turistas que iban para allá, no había manera de saber qué era ese lugar, porque los científicos hablamos bueno, yo no soy científico, gracias a Dios, los científicos hablan normalmente para un público muy limitado, que entiende su materia, pero él tiene una conciencia muy elevada de lo que tiene que hacer un científico con su trabajo, con la divulgación de su trabajo al pueblo, a los legos, a su padre, que lo utilizaba siempre como conejillo de indias, a ver si se ha enterado de algo el doctor. Fíjense que se lo leo, este es él. No solo es importante la excavación de Amarna, sino también la publicación de los resultados. Una excavación sin publicar es una espantosa pérdida de tiempo y de dinero. Pues una vez que se ha excavado en un yacimiento, es demasiado tarde para volver atrás y comenzar de nuevo. Sería mejor permitir el libre tráfico de antigüedades. Dejar que los lugareños escarben por su cuenta y después comprarles los resultados, si es que merece la pena, antes que consentir que una expedición no deje un registro permanente de su labor. Claro, le odiaban todos, porque nadie lo hacía, pero él sí, tenía secretario. Entonces, en un momento dado, después de 5 campañas en Amarna, escribe una guía arqueológica para que nosotros nos entendemos de algo cuando vamos allí a Amarna. Yo no me quiero leer esos informes ni las monografías de Aketatón. Quiero coger un libro, llegar a Tell Amarna y decir, a ver el templo, a ver lo que sea. Bueno, pues aquí lo tienen, 1935. Hizo lo mismo en Rosos, en 1933. Estos textos siguen valiendo. Hasta el año pasado, 2023, noviembre, no apareció en castellano la traducción. Aquí la tienen. La ha publicado Raúl López, que es el director del Museo
egipcio liceo de León. Así que, si quieren ir a Marna, por supuesto, esto es harina de otro costal, porque, afortunadamente, bueno, la guía de Canterbury nos cuenta lo que es un templo, pero ¿cómo era la vida en esa excavación? ¿Quién era este personaje? ¿Qué hacía? Aparte de exigir cerveza. Tenemos algo que muy pocas veces tenemos en arqueología, que son las memorias de alguien que ha participado en la excavación. Pero no una persona versada e ilustrada, sino la llamada arqueóloga accidental. Este libro es absolutamente maravilloso. Y se nota, cuando uno lo lee, que esta señora ha leído a la precursora de este tipo de género, que es una mujer ajena al mundo arqueológico, pero que participa en una expedición y una excavación arqueológica, que es Agatha Christie, que tiene un libro de verdad maravilloso que se llama Ven y dime cómo vives, y ella juega Merichab, ¿no?, por su título Aquí vivió Nefertiti. Y para nosotros es Aquí vivió Pendlebury. ¿Qué cuenta Merichab de esta excavación? Esta no es una historia de Hollywood. Es una historia real, donde una secretaria, ni esbelta ni sofisticada, se gana a pulso su ración de polvo y calor. Y podría haberse echado a temblar si hubiera vislumbrado que sus obligaciones iban a mezclarse en los escasos momentos libres que podrían surgir o no a lo largo del día con otras tareas inesperadas, entre ellas labores de escayolista, química, enfermera, delineante, pintora, arqueóloga, restauradora, carpintera y sobre todo diplomática. Luego les cuento una cosa de este libro. Las ilustraciones no son de un común, son del propio arquitecto de la excavación. Y esto es importante, porque le tenemos firmando los planos oficiales y luego ella recurre a él para que le ilustre el libro. Pero este conferenciante nos ha puesto unos dibujitos para hablar de la Marna, claro, que son los dibujitos del arquitecto de la excavación. Les cuento, a Merichab, que la llaman arqueóloga occidental, no le interesaba absolutamente nada de la arqueología. Ella quería ser escultora y estudiaba en la Escuela de Artes y Oficios, Arts and Crafts, de Kingsway, en Londres, por las noches, pero para pagarse esos estudios que impartía escultura Alfred Turner, que es uno de los escultores de la Reina Victoria y de los memoriales de guerra, pues tenía que trabajar. Y trabajaba en un lugar que era la Sociedad para la Exploración de Egipto, de secretaria. Pero de una secretaria que no hacía absolutamente nada, porque era, adjunta a la secretaria. Su jefa no le dejaba hacer nada, la trataba como una inútil, no le daba trabajo. Y ella se iba, de alguna manera, deteriorando. Un año sin hacer nada, vete a coger un papel, tráemelo, ¿y qué hago? Pues nada, hazte un té, nada, así. Y en una de estas que le mandan una aburrida mañana de febrero, como ahora que estamos en febrero, pero un día de estos aciago, en Holborn, en un sótano, semisótano, porque ella ve los pies de la gente pasar, la lluvia, dice, así no puedo seguir, he tocado fondo. Cuando va a una caja toda llena de polvo, vete a por un mapa, mirando los mapas, los quita, los tira todos, y de repente ve que la caja pesa. Dice, oye, aquí hay algo. Y lo cogí y lo acerqué a la luz. La parte gris no era más que un dedo de polvo, y lo retiré suavemente. Era un trozo de azulejo esmaltado, nada más. Pero en aquel momento depresivo, de vacío y debilidad, aquel objeto disparó un resorte oculto. De repente solo tuve un deseo. Quería saber todo lo que pudiera saberse del lugar en el que había encontrado aquel azulejo. ¿Quién lo había hecho? ¿Qué veía cuando levantaba la cabeza mientras hacía su trabajo? Sabía lo suficiente del azulejo para estar más o menos segura de que el lugar de su procedencia era de la Marna. Y sube con el plano para dárselo a la otra. Y la otra le dice, mira la jefa, lo que acaba de llegar al correo. Darling. Era el último informe de Tere la Marna. Me dijo que me sentara de inmediato y lo pasara limpio, mecanografiado, para que nadie, aparte de nosotras, tuviera dificultades para descifrarlo.
Como era habitual, el informe mecanografiado del director del yacimiento tenía toda la pinta de haber sido realizado mientras iba a campo a través, cabalgando en un camello. Y se le ocurre una idea y cuela. Dice, oye, ¿y esto? Todo este papeleo, todos estos informes que nos mandan con todas las teclas sueltas, que todo está mal, el estadillo, los inventarios. ¿No sería más fácil mandar una secretaria a las excavaciones y que hiciera todo esto y no tener estos problemas luego? Lo propone la jefa y dice, bueno, la jefa no la quería ver, dice, tú proponlo a los jefes. Y resulta que la mandan a Telelamarna, que cuela. Y a partir de aquel entonces, la Sociedad para la Exploración de Egipto tiene una secretaria en la casa. Una secretaria que curra como la que más. Esta es la imagen que tenemos de Telelamarna a comienzos de los años 30, hechas por la aviación egipcia. Fíjense, en la zona central, el gran templo de Atón, más o menos despejadas algunas partes, esto mismo, parte central, esta también, este es el suburbio norte, se ven las terreras, se ven las partes que no están trabajadas, y aquí es donde van a trabajar. Concretamente, aquí, en el suburbio septentrional, en 1930, es donde yo me voy a centrar, y aquí está la casa de las excavaciones, fíjense. La casa de las excavaciones, ocupando el solar literal de una casa de esta época, porque ahí vivía Nefertiti. Ese es el libro. Llegan, bueno, un viaje accidentado, les pasan todo tipo de vicisitudes, al final llegan a Marna por la noche, la instalan en su casita, y dicen, bueno, ya, la ducha, ¿no? La ducha es esto, durante 4 meses, una jofaina, una agua caliente, en un momento dado tiene una crisis porque se termina el champú, más adelante, y es lo que hay. Dice, bueno, de todas maneras, antes de acostarte, echa un ojo, víboras, eventualmente cobras, y sobre todo escorpiones. Y un escorpión va a picar a Pendlebury. Esto era donde ella tenía que vivir, en un cuartucho, durante 4 meses. Y es muy interesante hacer coincidir los textos de las fuentes literarias que tenemos de Aquí vivió Nefertiti, de las palabras de Pendlebury, incluso de sus un poco infumables textos científicos, con el aparato gráfico de Ralph Leaves, que es el arquitecto que le hace los dibujos, con las propias fotografías. Es interesantísima la gran documentación gráfica que tenemos en este momento, porque a veces sabemos cosas, ¿no? La excavación de Babilonia, y tenemos una foto. Aquí tenemos mucho. En la casa de Haitai, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, Haitai o Haitai, es muy interesante cómo los arquitectos necesitaban a un machaca, con el Teodolito, para que les ayudara a las mediciones. Dice, este chaval, fantástico. Dice, mira, él no sabe nada de inglés, nosotros nada de árabe, pero hemos levantado los planos. Contratado. Así funcionaban las cosas. Y esta casa es muy interesante porque, fíjense, aquí pone entrada principal, por aquí se gira, se llega a un jardincito con una capilla. El tipo, el Haitai era el jefe de obras, así lo hizo constar en el epígrafe, ¿no? Que hay en el dintel que estamos viendo. Y sabemos que hizo una pirula, cerró la entrada principal de la casa y creó otra entrada para obligar a la gente que pasara a ver el jardincito que se había construido, porque era jefe de obras y distraía materiales. O sea, todas unas corruptelas fantásticas. Y esto es lo que sacan. Fíjense, el dintel policromado, poquito tenemos en la Marna de piedra y ya menos da una piedra, el dintel policromado, que tenemos aquí, Telelamarna, la campaña. Y esto es cómo sale, cómo se fotografía, cómo lo fotografía Pendlebury y cómo lo restaura, empleando cemento, que luego él se queja de lo que hacía el jefe en Osos, pero bueno, esto es una de las piezas con las que abre, ¿no? Porque tenemos cartuchos, tenemos epigrafía, tenemos el nombre de Nefertiti, pero tenemos el nombre, o tendríamos, porque está tachado, Damnatio Memoriam, de Ajetanatón, y porque Nefertiti está, y el otro no, pero porque en el norte se retiró Nefertiti cuando el otro se muere, pero que no se muere. Entonces son como unas digresiones muy interesantes que nos ilustran de alguna manera sobre el periodo de la Marna. Interesantísimo, cosas absolutamente coloniales que ahora mismo nos chirrían, ¿no? El día de paga, Merichab tiene que pagarles a ellos y dice, bueno, a ver qué lío, si todos se llaman Hassan, Ali y Mahmud, ¿y cómo le pago a Mahmud los 2 días de trabajo? Porque me ha faltado, tienen que hacer un sistema de registro diabólico, se tiran un día entero para pagarles a ellos. Y además crean unas fichas que las troquelan para los días trabajados, porque antes lo hacían con un
lapicero y lo aprendieron a falsificar. Y hay un día un tipo que se presenta con una tarjeta que tenía para la semana 18 días trabajados. Entonces, todas estas cosas son bastante divertidas. Pero a mí me recuerdan cosas de la excavación, porque Pendlebury nos cuenta que el día que tenía libre, 4 meses trabajando de lunes a sábado, de sol, bueno, sábado no, a viernes, a jueves, bueno, da igual, que libraban el viernes. Los días de descanso, en vez de, no sé, tocarse la punta de la nariz, se iban a ver yacimientos arqueológicos con el jefe, que no paraba. Y de repente suena un silbato. La discreción lo primero. El silbato suena para anunciar un hallazgo. Esto pues no se debía hacer. Es muy curioso como el Buzz Reis, el jefe de todos los capataces, llevaba colgado un reloj de plata enorme que miraba para dar la hora, y con el silbato paraba la excavación para comer. Lo miraba siempre al revés, las horas. Bueno, era todo un despelote, suena el silbato y aparece esto. Este es el dibujo, Cuando ustedes quieran lo pueden buscar, los materiales de la Marna. Fíjense la escala 1/3, o sea, cada centímetro de papel milimetrado representa 3, vaso con un bol usado como tapadera que contenía el tesoro. Porque parece un tesoro. Lo que pasa es que en arqueología un tesoro es una ocultación normalmente de metal valioso, no necesariamente es el tesoro, ¿no?, de Aladino. Pero fíjense, la fotografía con el bol, ahora verán que está un poquito roto. Este es el recipiente, un poquito roto me refiero a esto. Lo había roto, bueno, un palo en el que el dueño de la tierra de al lado ataba el burro. Esto estaba a 20 centímetros de la tierra. Ataba el burro ahí, no se había dado cuenta que en sus tierras había un recipiente que tenía 23 lingotes de oro. Todos los de la excavación se rieron de él. ¡Ah, mira lo que tenías! O sea, es fantástico. 23 lingotes de oro, pero no son lingotes los que pensamos nosotros, ¿no?, de Fornox. Esto dice Pendlebury, realmente que se ven las marcas de los dedos, de un tipo que cogió el tesoro del templo, lo saqueó, lo fundió como pudo y haciendo marca en la arena, así, virtió el oro para ocultarlo, guardarlo ahí y ya volveré, y jamás volvió. 23 lingotes de oro, fíjense lo que es la ficha de inventario. Esto es un chamarilero, esto es quincalla, todo trozos de metal valioso, de plata y de oro, trocitos que aquí sí se tienen que dibujar individualizados, lo que es cada una de las cosas. Este inventario lo hace Merichap. Ella tenía que llevar todos los días el estadillo de lo que aparecía. Y una cosa que a mí me parece muy curiosa, que es esta figurita, que es el llamado dios hitita. Es un pequeño colgantito que apareció por ahí. Aquí hay un juego que, si uno conoce más o menos la historia de la egiptología, Merichap lo explota, ¿no? En un momento dado aparece una pieza y dice: ¿puedes ver qué hay en el agujero? Preguntó la mujer de Pendlebury. Esto es como Carter, ¿no?, la tumba de Tutankamón, ¿no? ¿Puede ver usted algo, Carter? Que sí, sí, cosas maravillosas. Pues ella lo mismo. Hay un agujero donde están tocando una piedra un poco rara y dice: me tiré al suelo y acerqué todo lo que pude un ojo al montón de escombros. Y entonces vi que era aquella pintura rojiza y marrón. Era parte de una cara, la primera escultura. Mi mirada iba de la cabeza tallada a la cara de John. En aquellos breves momentos había perdido completamente el tono demacrado y gris de las últimas semanas. Allí arrodillado, en la arena polvorienta, sucio y radiante, observaba absorto la maravilla que tenía en las manos. Ahora sí, dijo en voz baja, nuestra campaña ha sido un éxito. Ser cabeza de una princesa real de Amarna. ¿Ves esta? Fíjense lo que es la escala. 3 centímetros. Claro, yo le proyecto aquí un cabezón tremendo. Esto si algún día van al Metropolitan, porque terminó en el Metropolitan. Si tú me lo mandas al Metropolitan, yo te doy 1000 libras para que sigas excavando. Toma, llévatela. 3 centímetros tiene. Pero es un momento muy emotivo de cuando sale esta pieza. Fíjense. Debe ser Ángeles en Pantón, una de las princesas. Dijo John por fin. No sé si la gente estará de acuerdo conmigo. De repente exclamó: Mi Majestad exige cerveza. Hacía mucho tiempo que no oíamos ese grito imperial. Significaba mucho. Significaba que el maleficio
había acabado. Era como la lluvia después de la sequía, como el sol después de la niebla, un tren saliendo del larguísimo túnel, cosas así. Significaba que John volvía a estar contento. Así que nosotros también podíamos estar contentos, porque sabíamos que él había tenido que lidiar con todos los acontecimientos de la campaña, los buenos y los malos, y había encontrado un equilibrio que siempre nos beneficiaba. Hay un momento como un impasse cuando salen de la necrópolis que empiezan a salir las cosas mal, se les pone mal el arquitecto, no pueden trabajar, se les cuela un tío muy raro en la excavación que vende la provincia a un periódico del hallazgo cuando ellos tenían un contrato de exclusividad. Todos son problemas. Le pica a Pendlebury un escorpión y está macilento, triste y de bajón, ¿no? Y en un momento aparece esto y cambia, ¿no? Y vuelve a pedir la cerveza. Ya voy a ir concluyendo. Prefiero contarles una cosa a proyectarles un vídeo, o sea que les sugiero que si quieren proveer de vida a estas historias de los libros, la Sociedad para la Exploración de Egipto tiene en su canal de YouTube un vídeo de 5 minutos, pero prefiero utilizarlos para contarles unas cosas, de las excavaciones de Pendlebury en Amarna. De manera que si uno mira en YouTube y pone esto, Sociedad para la Exploración de Egipto, John Pendlebury, de verdad tienen que verlo. Fíjense cómo lo califican: arqueólogo, atleta y cómico. Y las fotografías que les estoy enseñando cobran vida. Y es algo absolutamente desternillante. Fíjense la conclusión a la que llega Merichab, ¿no? Dice: excavar un yacimiento de la antigüedad consiste sobre todo en una rutina que requiere toda la paciencia infatigable, meticulosa y concienzuda de un amanuense, ¿no? De un escriba, unida al estado físico de un atleta casi profesional. Les ponía a correr a todos los niños, hacía competiciones deportivas todas las mañanas para que estuvieran en forma y no se atocinaran a las 6 de la mañana. Es muy divertido ver ese vídeo porque es increíble, ¿no? Por supuesto corría también. Y el libro acaba, a mí me queda un poquito todavía, con el final de la excavación, en febrero, y el envío de las piezas al Cairo para el reparto. Tanto el museo elige primero y luego el excavador. Las excavaciones de Pendlebury prosiguieron, Yo les he hablado sobre todo de la que tenemos mejor documentada con este fantástico libro, que es la del 30 al 31, pero él sigue excavando en Tel Amarna, ya se deja del suburbio norte, que son casas, se mete en palabras mayores, en la zona central, en el templo, en el palacio. Si nosotros tenemos documentado este edificio es gracias a él. Aparecen cositas, fíjense este fantástico retrato de Nefertiti, que si no existiera la otra, pues nos gustaría mucho más. Fíjense con esas protuberancias, ¿no? Para ensablarlo como un sistema de machembrado. Aquí le tenemos, con su cigarrito, preparando la muestra de todas las piezas que han aparecido en la excavación. Y esta es la foto que hice yo en febrero del año pasado. Si llevas a ver que tengo que dar esta conferencia, vamos, un selfie. Ahí está, es impresionante esta imagen. Les cuento, ahora sí que termino. Casi. Merichab trabajó en las dos primeras campañas, del 30 al 31 y del 31 al 32. Pero no escribe sus memorias en ese momento. En el 32 no se le renueva su plaza. Y lo había hecho también que Henry Frankfurt, el que había formado Pendlebury en egiptología, se la lleva a Mesopotamia. Y en Mesopotamia va a trabajar en Neshunna, en el yacimiento sumerio. Y llega la Segunda Guerra Mundial. Y esta señora iba montando en bici un día y la atropellan. Un camión militar y pierde la pierna. Que se enfrenta con un camión militar y dice: la peor parada fui yo. Porque claro, perdió una pierna. Se da cuenta de que ya no puede volver a excavar. Entonces, en un programa de radio, como le invitan, no sabemos muy bien por qué, dice: yo cuéntanos algo. Dice: bueno, pues voy a contar un poco de mis excavaciones que son graciosas en Egipto. Y le voy a llamar al programa Aquí nació Nefertiti. Y así fue. Publicó este primer libro en 1954. Y en 1998 se decide reeditar, un montón de tiempo después, ¿no? Y la llaman. Merichab nació en el año 1903. Para el 98 tenía 95 años. Llama por teléfono a esta señora y dice: oiga, quiere escribirnos un prólogo, ¿no? Porque vamos a actualizar su libro. Y yo me lo imagino,
En ese momento solo era consciente de una sensación de pérdida, de las cosas que no volverán a disfrutarse otra vez, que se disipan como la niebla al sol y que no volverán jamás, aunque sigan vivas en el corazón. Recorrí las salas en penumbra hasta el patio de luz plateada. Un frío viento vibró un momento, como el roce de una túnica o un vestido, un susurro débil, como el de unos pies ligeros con sandalias, que dejó de oírse con la brisa. Entonces todo fue luz de luna y silencio. Solo se oían los débiles y lejanos aullidos de los chacales, que parecían fúnebres lamentos de fantasmas, de la gente que, como la bella Nefertiti, vivió en estos parajes. Todos estos hombres que aparecen solitarios, ¿no?, en las fotografías. ¿Qué escribe ella en ese prólogo? Casi 70 años de la excavación, 95 años de edad. A ver si lo consigo. Quizá a los lectores de este libro les interesa saber qué fue de quienes trabajamos allí hace casi 70 años, hablando, ¿no?, del arquitecto, del otro arquitecto, del epigrafista. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Qué hicieron después? Nuestro director, John Bendelbury, que en aquella época era el administrador, el conservador de Knossos y dirigía las excavaciones de este yacimiento, siguió trabajando cerca del palacio. Mientras el arqueólogo que lo descubrió, Sir Arthur Evans, ya anciano, estaba en Inglaterra. La mujer de John, Hilda, también profesora de clásicas, le ayudó a dilucidar las múltiples vinculaciones entre Egipto y Grecia minoica. Recuerdo cuando John nos leyó una carta de su padre, donde decía que Sir Arthur acababa de recibir la medalla de oro de la Royal Geographical Society por el descubrimiento y la excavación el año anterior de la maravillosa tumba real al lado del Palacio de Knossos. Hilda estalló. ¡Qué injusto! Esa tumba la descubriste tú, la excavaste tú y la publicaste tú. Y Arturito se lleva la medalla. John sonrió, de muy buen carácter siempre en el libro, amablemente. ¿Por qué te disgustas, querida? Cuando yo tenga 77 años me llevaré todas las medallas por el trabajo de mis discípulos y subalternos. Todos nos echamos a reír. Por entonces, todos nos echamos a reír. Por entonces, ignorantes de que John no cumpliría los 37. Y desde luego, tampoco los 77. ¡Ay! No cumpliría los 37. Y desde luego tampoco los 77. Cuando estalló la guerra, poco después de que nuestra aventura en Amarna terminara, John se alistó en operaciones especiales. Justo después de que Francia cayera en manos de los alemanes, en 1940 fue enviado a Creta, con el cargo de vicecónsul. Pero en realidad su misión era organizar un movimiento de resistencia, anticipándose a la invasión de la isla, una vez que Hitler hubo ocupado la Grecia continental. Y es que, damas y caballeros, John Bendelbury no es conocido por sus excavaciones en la Marna, precisamente, sino porque es Lorenz de Creta, es el hombre que organiza la resistencia contra los alemanes. Su leyenda se forja en Creta. Su muerte fue en Creta, pero esta conferencia se llama Aquí vivió John Bendelbury, no aquí murió, esto no dentro de mucho, espero, quizá el año que viene, bueno, perdón, el mes que viene, lo pueden leer en otro libro, que yo soy, mi libro, el editor de su guía de Knossos y cuento todas estas emotivas batallitas.
Esa es la muerte de Pendlebury. Vamos a volver un momentito, no solo un momentito, a África para asistir al mejor o al momento más importante de su vida. U2511, no se los olvide, la casa de las excavaciones de los británicos, que por cierto no se puede visitar en la actualidad. Última noche. Mandan la falúa a Cairo, ¿no? Con todas las piezas, y les dicen, esta noche tendremos música. Y montan un concierto todos los trabajadores, una algarabía allí tremenda. Y en un momento dado, al final, John se levantó y los músicos también, e interpretaron una conmovedora melodía. Hizo un breve discurso dedicado a todos los presentes y les dijo, si Dios quiere, porque si Dios quería, volveríamos muy pronto y disfrutaríamos de otra estupenda temporada arqueológica. Dios lo quiera, inshallah, inshallah, gritaron todos. Y de repente, uno de los muftis, de los obreros especializados, gritó que nunca había tenido un mudir, un jefe de la excavación, como su honorable señor. Todos prorrumpieron en gritos, aplausos y risas. John levantó una mano en señal de modesto agradecimiento. Dio media vuelta. Pasó por delante de nosotros y entró en el salón sonrojado y tal vez un poco emocionado. Luego nos dijo: este es el mayor honor que he tenido en mi vida y el mayor de cuantos espero tener. Mi tiempo se ha acabado y, como diría Pendlebury, mi majestad exige cerveza. Gracias. Por favor. Aunque yo creo que está bien permanecer todavía unos segundos en esta semipenumbra muy cinematográfica, porque efectivamente nos has hecho revivir un hallazgo, un descubrimiento también. Nos has resucitado a un personaje y bueno, pues estás clamando ahora por cerveza como él, pero la verdad es que pues has consumido agua y por algún lado tiene que salir, por eso la emoción, ¿no? Yo creo que estás emocionado por tanta agua como has bebido, ¿no? Hemos asistido, señoras y señores, a una hermosa conferencia. Yo por un lado no sabía si estábamos ante un egiptólogo, un antropólogo, un africanista, un arqueólogo o un poeta. La verdad es que no tenía muy claro, porque has tenido la capacidad de cambiar de registro con una facilidad pasmosa y nos has tenido a todos más de hora y media pendientes del hilo de tu narración, lo cual quiere decir que te has ganado muy dignamente tu lugar en esta conferencia, en este ciclo, en esta sección africanista y en el Ateneo de Madrid, por si tenías dudas, como planteaste inicialmente. De tal manera que no será la última vez que te invitemos. Esperaremos a que salga ese libro. Siento envidia de editor por no publicarlo yo, pero te tenía que haber conocido antes. Sin embargo, como terminaba una película que todos conocerán, puede que este sea el principio de una larga amistad, ¿no? Pero ahora vamos a hacer que se haga la luz. Vamos a dar luces. Yo creo que son estos tres que están... No te levantes tú. Si alguien puede dar a esos interruptores, así nos vemos mejor todas las caras, porque ahora va a empezar el coloquio, el diálogo. Falta el del escenario y yo quiero que vean. Pues vamos a empezar con la parte interactiva que les anunciaba al principio. Por tanto, si alguien quiere preguntar, por favor levanta la mano. Le dejamos un micro porque el acto se está grabando. Si es posible se pone aquí al principio para que le grabemos, si no al menos utiliza el micro. Y si no quieren ustedes preguntar, yo tengo muchas preguntas para nuestro invitado. Por
tanto tienen la palabra y si no la utilizan, la voy a utilizar yo. ¿Hay alguien que quiera romper el hielo? ¿Nadie? Vamos a ver. Pues venga, adelante. ¿De algo venir aquí? No grite usted, venga usted aquí porque se graba el acto. Yo solo quiero decir una cosa, que ¿dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Ahí abajo, pero todavía hay que ganársela. Nadie más quiere intervenir. Bueno, pues yo te voy a preguntar, ¿cómo llegas tú a este personaje? ¿Cómo llegas a convertirlo en un alter ego? ¿O cómo te llegas a enamorar del personaje en cuestión? ¿Cómo de alguna forma cimentas parte de tu vocación precisamente en su ejemplo, en su recuerdo, en su trabajo? Esta me la sé. Y además puedo ser parco en la respuesta. 2 palabras, Jacinto Antón, que va a ser nuestro conferenciante de mañana. Él tiene un artículo de hace muchos años que se llama El arrojado Lorenz de Creta, que está en la compilación de artículos de Jacinto Antón, no sé en cuál de los 2 libros, pero vamos, yo lo leí en su momento y dije, qué tipo tan interesante, ¿no? Porque aunaba lo que era la erudición arqueológica, una persona tan importante que ostenta estos cargos de la conservaduría de Nosos, de la excavación, de la dirección de Namarna, pero luego el tipo es un mártir. En la guerra, un guerrillero fantástico al que respetaba a los cretenses, que son de armas tomar, y me pareció tan exótico el personaje que empecé un poco a tirar del hilo. Y eso ya hace mucho tiempo. Y luego el problema ha sido embarcarme en la edición, ¿no?, de la guía de Nosos, que hay que prologarla, hay que proveerla de notas, contextualizarla, y al final pues es que te tiras 3 años, ¿no?, con este personaje, ¿no?, descubriendo por las cosas que tenía, sus particularidades, sus luces y sus sombras, y eso, pero el resorte es Jacinto Antón, ¿eh? El arrojado Lorenz de Creta. Está el artículo ya libre en el país, si ustedes lo leen a lo mejor terminan como yo, fatal, ¿eh? Así que ahí lo dejo. Encarna además el ideal romántico. Estamos ante un joven que triunfa siendo joven, que muere siendo joven, que deja un legado inmenso y que además crea escuela, ¿eh? Porque yo entiendo que efectivamente su ejemplo pues cundió, ¿no?, y tuvo epígonos, imitadores, ¿no? Por tanto, me parece que bueno, pues es una buena forma de pasar a la historia. Excesivamente joven, ciertamente, pero una buena forma. ¿Cuál crees tú que fue, en su caso, el condicionante que le encaminó hacia ese camino de gloria, de perdición? No sé muy bien si es una cosa u otra, ¿no? Porque tú crees que de verdad él tenía esa vocación latente o se encontró con su destino. En cuanto a la guerra. No. A la arqueología. A la arqueología. Sí, yo creo que esta gente, hay muchos cortados por el mismo patrón. Gente con estudios, a unos les interesaba el derecho, otros la arquitectura, la arqueología, hay muchos. Además también coincide que hay muchos personajes, Oxbrights, ¿no? O de Cambridge o de Oxford, que estudian arqueología, que pertenecen a una élite intelectual que se nota en la manera en la que escriben y que, bueno, terminan todos como eruditos luchando en la Segunda Guerra Mundial. Porque lo que hacía el Servicio Secreto Británico básicamente dice, ¿tú qué eres? Arqueólogo. Muy bien. ¿De dónde? ¿O qué has hecho? Grecia. A Grecia. A trabajar con la resistencia. Y dice, oye, pero yo no sé griego. ¿Sabe usted griego clásico? Pues ya está. Pues hablas de Homero. Ya está. Entonces, creo que eran todos románticos en el sentido también de que querían vivir aventuras. Pendelbury tiene 12 añitos cuando Inglaterra vive la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que es una masacre de trincheras. Y todos estos en una generación que estaban esperando tener otra aventura distinta, ¿no? Y sobre todo pertenecer, no se enrolan en Pendelbury en la reserva de oficiales de infantería, se enrolaron en el servicio secreto, para ir por ahí, que es mucho más divertido. Yo creo que es un interés, un niño muy raro, leía a Homero con 8 años. Y que además muere en el contexto clásico, ¿no? Es algo como si estuviese de alguna forma también encaminado hacia ello, es decir, como si su destino estuviese marcado, ¿no? Vamos a ver, ayer asistimos a otra magnífica conferencia sobre un personaje que algunos han tildado de vividor, de golfo, de personaje incluso difícil de encuadrar, pero negativo. Tú nos has presentado hoy un personaje muy casi beatífico, ¿no? O casi perfecto, ¿no? Dentro de ese perfil romántico, aventurero.
¿Realmente tú crees que fue así? ¿No hay ninguna parte oscura en el itinerario vital y profesional de Pedbury? La hay. Pero me cuesta decirla, ¿eh? O sea, no es que hay una cosa que dice, no, es que este era un negrero, no, para nada. Era un currante, curraba más que nadie. No sé, hay una cosa que dice la secretaria, y se levantaba antes que nadie para afeitarse todos los días y dar ejemplo. Una persona que ayudaba a la gente, pero por lo visto tenía demasiados tentáculos, sobre todo en Creta. Llegó a tener mucho poder, sin ostentar la conservaduría, porque en un momento dado le quitan la conservaduría de Nosos porque le dice exclusividad. O Nosos o Nosos. Eso de que te vayas por ahí de picos pardos, no. Y entonces dice, me voy de picos pardos y renuncia a la conservaduría. Llegó a tener tantos tentáculos, tanto poder, tantas relaciones en Creta, que por lo visto influyó negativamente en, bueno, quizá otras campañas arqueológicas, pero es un buen dechado de virtudes, ¿eh? A mí no me importaría ser como él, pero sin morir joven. Bueno, si encarnas en ideales románticos, ya sabes que tienes que morir joven. Ya no. A ver, hemos titulado el ciclo Exploraciones geográficas y arqueología en el periodo de entreguerras. Gentleman, espías y aventureros en busca de civilizaciones antiguas. ¿Dónde le clasificamos? Es un gentleman. Es un gentleman maravilloso. Es un aventurero también. Espía pudo ser. Sabemos que fue espía, porque este es muy gracioso. A ver, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial ya se respiraba en el ambiente en lo que estaba haciendo Alemania. Y él tiene una publicación maravillosa, ya obsoleta, pero maravillosa. Su más importante publicación se llama Arqueología de Creta. Y habla, es una guía de todos los yacimientos de Creta, de todos. Se lo recorrió todas las montañas, todas las piedras. Era Johnny Walker. Caminaba y caminaba y caminaba, todo lo vio con un ojo solo, pero lo vio todo. Y cuando uno lee esa guía, es un poco extraño, porque dice, de Nosos a Cesto, 3 días de camino, tantas horas, hay agua cada 2, yo qué sé, kilómetros, y a mano derecha puedes dormir en un arroyo seco. Es un informe militar. Jacinto seguro que mañana nos cuenta cuando uno coge nadadores del desierto, la hora del Masi, que es un poquito dura de roer, para mí. Tú dices, esto es un informe de inteligencia. Me vale la parte arqueológica, pero esto es aprovechable para la guerra, porque ya tenía mucha visión de Pedbury de lo que iba a pasar. Tanto es así que un año antes, cuando le mandan a Creta, él lo que hace es, oye, que vienen los alemanes. ¿Cómo van a venir los alemanes? Van a venir dentro de un año. Vamos a prepararnos para cuando vengan. ¿Alguien de ustedes quiere preguntar? Si utilizas esto, te lo agradeceríamos para la grabación. Muchísimas gracias. Yo desconozco todo de esto y me ha encantado la conferencia y tengo una curiosidad, porque yo estuve en Creta y cuando visité Nosos recuerdo que la reconstrucción que se hizo de Nosos, con esos colorines y tal, había sido, bueno, lo que yo recuerdo de la explicación, muy polémica. Entonces mi pregunta es, si esa reconstrucción, eso es, bueno, una cosa ya vista, pues no sé si estuve allí en los años 90 del siglo pasado, ¿cuándo empieza ese factor crítico, digamos, hacia cómo se hacía la reconstrucción? Porque es que por lo que has contado, era una persona extremadamente rigurosa en sus planteamientos y tal, o sea que eso supongo que le es ajeno y nada, si me podías aportar algún dato. Sí, por supuesto. Sí, muchas gracias. Sí. Yo creo que he apuntado este dato, así. El febrero de 1928, Pedbury visita por primera vez Nosos y escribe a su padre, el epistolario es fantástico. Le dice, Arthur Evans ha echado a perder grandes partes del yacimiento con su restauración. Y hay una crítica en 1928 y se la hace a título personal. Desde que Evans muere, Evans tiene la suerte de no ver la Villa Ariadna ocupada por los alemanes, muere un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, pero Evans ha sido tremendamente criticado. Ahora, la crítica la quiero con argumentación y enjundia. A mí la gente dice, Nosos es un horror, o las restauraciones... Las cosas en su contexto, hay que entenderlas. Pedbury se queja, pero también se da cuenta de que o me restauras
ese ala o eso es un montón de escombros que se va a deshacer y que no va a valer para nada. O sea que bueno, ya que lo tenemos, ahora es curioso, cuando uno va a Creta, los palacios de Zagros, de Malia, de Festo, yo que sé, la Villa Real de Ayadriada, tenemos también hormigón y ferralla, que la gente no dice nada, toda la culpa es de Evans. Pues no, Evans hace las cosas y las hizo. Yo soy un defensor de Evans, me queda muy bien. Justo que no veía nada, depende de que le faltaba un ojo y Evans era miope. Pero los dos tenían una clarividencia importante. Yo soy un defensor de los SOS. En mi guía, ya estoy haciendo publicidad, hago una defensa de eso. Es que es eso o nada. La ruina de una ruina, dice en un momento dado Pendlebury. Si no, esto sería la ruina de una ruina. Y ahora Creta no, Nossos es, después de la Acrópolis, el segundo yacimiento más visitado de todo el país. Gracias a Evans. Si no, ahí no iba nadie. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Por favor, se molesta. Gracias. Voy a cuadrar. Bueno, en primer lugar, se me escucha, ¿no? En primer lugar quería felicitarte por la conferencia, porque creo que ha sido muy emocionante y no solamente nos has enseñado, nos has contado historias muy entretenidas, sino que además has conseguido contagiarnos la emoción por la épica de este personaje. Entonces, yo por lo menos te lo agradezco. Mi pregunta tiene que ver con un poco la trascendencia que ha tenido Pendlebury. Ya nos has dicho que había obras que se han tardado mucho en reeditarse. Aquí hay algunas que ni siquiera se han editado. Quería preguntarte, tanto en Inglaterra como incluso en Creta, qué tipo de inmortalidad ha tenido, si es que ha tenido alguna, si todavía él sigue recordando y cómo se le recuerda. Allí sí. Allí es un santo, es un mártir. Eso es un académico de tomo y lomo, luego muy particular, ¿no? Porque es ese el Pendlebury. Pero su obra está intacta, no tiene crítica su obra, igual que la de Evans, la han fusilado y dice esto al fuego. Pendlebury no tiene ninguna crítica, es valorado académicamente por el trabajo que ha hecho en su momento en el que lo hace como un héroe. Imagínate en Cambridge, ¿no? Cuando el 11 de noviembre se conmemora los caídos de la guerra, hay una placa suya. Allí en Creta también, la casa del conservador, yo cada vez que voy allí se me erizan los pelos. O sea, es un lugar muy importante. La tumba está limpia, siempre con flores, con velas. Es un héroe. De hecho, Jacinto Antón, por cierto, tiene otro artículo del año pasado más reciente que se llama Flores robadas para el héroe de Creta, donde van a contar un poquito acerca de este personaje, y el cachondo lo que hizo es distraer las flores de una tumba y ponérselas a Pendlebury, porque fue allí a honrarle y tal, porque es casi un lugar de peregrinaje. Es una persona muy importante científicamente y luego como el héroe, nada como morir en la guerra, para hacerse importante, sobre todo si has estudiado en Cambridge, en Winchester, tienes cierta reputación, pues fetén. Yo no he leído nunca una crítica científica de Pendlebury. Científica no, dice, esto está mal, no, nunca. A lo mejor se respeta, ¿no? Porque se muere en la guerra. Es parte de su leyenda. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿No? Bueno, pues quiero ofrecerte también la posibilidad, ya que, como muy bien hemos dicho, nos has emocionado a todos, además de emocionarte tú, que hagas un poquito de publicidad brevemente de la empresa para la que trabajas. ¿Haces viajes tan exclusivos como el que nos has planteado aquí esta tarde? Pues sí, no, porque uno tiene como una energía y luego va menguando a lo largo del viaje, pero tratamos de que sí, de visitar determinados lugares. Creta, por ejemplo, ¿no? Pues por supuesto que vamos, son viajes que son arqueológicos. Nuestro negociado es las piedras, de manera que a lo mejor pasamos por una catedral románica maravillosa del siglo XII, no existe. Yo voy a esas 3 piedras que hay en el suelo. Nos dedicamos a ese negociado, nos va muy bien, quedan todos ustedes invitados y aceptados a formar parte de esas expediciones, y ya les digo que ahí está mi compañera Laura, me han honrado mis compañeros con su presencia, que ha estado en la Marna, también ha estado en Creta. De hecho, esos 3 que están ahí al fondo son mis compañeros de trabajo, justo los 3, jovenzuelos, o no tanto, han estado los 3 conmigo en Creta.
Y les he traído vivos, ¿eh? Y han estado conmigo en Osos. Y seguro que me han escuchado también hablar de Pendlebury. Y hay otras personas que han estado aquí, Resu también, y otras personas que están aquí delante, pero bueno, nos dedicamos a eso, a viajes arqueológicos. Nos gusta la arqueología y tratamos de transmitir la pasión que sentimos por la arqueología y los personajes que la protagonizan en nuestras expediciones. Pues estupendo. Nosotros hemos organizado varios viajes en colaboración con los hispanistas del mundo árabe. Hace muy poquito, en noviembre, estábamos en Egipto y yo no sabía que existía esto o que el Amarna era un lugar que tenía ese componente literario. Yo te aseguro que en el próximo congreso que organicemos voy a proponer que hagamos un viaje literario a este lugar y vamos a invitarte para que... No es fácil ir a Amarna, ¿eh? Hay una cosa, y ya con ello puedo concluir. Nosotros estudiamos los libros, somos gente rara, pero los viajes tienen una logística que es muy compleja. A mí me sueltan el yacimiento de la puerta y ese es mi negociado. De puertas afuera, el autobús, el hotel, cuánto se tarda, el barco. Egipto es un país complicado. No te preocupes, que lo sabemos. Hemos estado, como digo, en varias ocasiones y la presidenta de los hispanistas egipcios, o sea, Nawa Mered, es nada más y nada menos que la hija del conservador de las pirámides, una persona con muchos contactos. Y si hemos estado en lugares que no puedo explicar aquí porque está grabándose el acto, seguro que vamos a conseguir los permisos y la infraestructura para ese viaje que te propongo. Eso por supuesto. Como te he dicho antes, estás invitado para cuando salga tu libro, poderlo presentar aquí. Te lo has ganado, esta tarde te lo has ganado. Y bueno, pues gracias a ti, creo que estaremos todos de acuerdo en que, como decía Mary Chap, John Pendlebury, repito, gracias a ti esta tarde, pues seguirá vivo en nuestro corazón y en nuestra memoria. Por eso te lo agradecemos con un fuerte y sincero aplauso.